El anuncio del indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori motivó titulares en los más importantes diarios en el mundo y cambió las pautas de prestigiosos noticieros internacionales. A continuación, veamos cómo el mundo dio la noticia que en estas horas anima el debate peruano. Alberto Fujimori fue indultado a pocas horas de la Nochebuena y la noticia no tardó en dar la vuelta al mundo. El presidente del Perú, Alberto Fujimori, va a quedar libre luego de obtener el indulto presidencial por parte del actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski. Alberto Fujimori queda en libertad. El exmandatario ha recibido un indulto por parte del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, concedió el domingo indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori, quien se encuentra hospitalizado desde el sábado y cumple una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad. No por último, llegando a Japón, donde más que de indulto se habló de amnistía. クチンスキー大統領がフジモリ元大統領への恩赦を決めたということです。 Y si el país del Sol Levante amanecía esta Navidad con la noticia de la pronta liberación del ex jefe de Estado peruano, en nuestro continente el anuncio de su indulto cambió la pauta de las ediciones centrales de importantes noticieros. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski acaba de otorgar el indulto humanitario al ex presidente peruano Alberto Fujimori. Como lo adelantábamos al inicio de este informativo, el jefe de Estado había sido llevado este sábado de urgencia a la cárcel de Dirones, donde se encontraba. Fue trasladado a una clínica en Lima. La prensa internacional, en particular la de nuestros vecinos, ya estaba observando muy de cerca la delicada situación que vive el Perú. A pesar de que el gobernante se había comprometido al iniciar su administración, quien no iba a indultar al exgobernante cambió drásticamente su decisión y a través de una carta confirmó el indulto para Alberto Fujimori. Una medida que podría ser interpretada como una vuelta de mano al gesto de 10 congresistas fujimoristas que decidieron esta semana abstenerse de votar la destitución del gobernante hace 2 días. La noticia que en estas horas divide a nuestro país se ganó las primeras planas de las webs de importantes periódicos, cruzando las fronteras del Perú y de nuestro idioma, sin que pasara por alto el telón de fondo que pone la política peruana a este anuncio de Navidad. Y el abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, anunció que buscarán que la Corte Interamericana de Derechos Humanos anule el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori, que incumplía en la DIROES una condena de 25 años de prisión por los casos Barrios Altos y La Cantuta. En diálogo con Canal N dijo que está entre las atribuciones de esta instancia internacional intervenir cuando se produce una ilegalidad en un Estado miembro. Estimó que a fines de enero sería notificado el Estado peruano para que se explique en una audiencia los argumentos que tuvo Pedro Pablo Kuczynski para conceder esta gracia presidencial. Emitirían una resolución en febrero. Rivera ha calificado de ilegal el indulto a Alberto Fujimori, así como de un gesto político más que humanitario. En este caso, teniendo la virtud de ser un caso que tiene sentencias de un tribunal internacional como la Corte Interamericana, digamos, nosotros lo que hemos decidido es informar a la Corte Interamericana, ¿no? Y la Corte Interamericana seguramente le solicitará en los siguientes días un informe al Estado peruano y sobre la base de eso la Corte va a tomar una decisión. Probablemente llame a una audiencia de supervisión de cumplimiento, cuyo periodo de sesiones comienza el 28 de enero en San José de Costa Rica. Y sobre eso la Corte es probable que en el mes de febrero esté tomando una decisión. Pero sin duda alguna sí nos parece que los procedimientos no son los que corresponden. Digamos, este es un indulto humanitario que se ha tramitado en 2 semanas, ¿no es cierto? El hecho de que un miembro de la Junta Médica haya sido médico del favorecido me parece que se rompe con un criterio de objetividad. Y sobre todo este elemento de carácter político desnaturaliza algo que es una atribución constitucional del presidente de la República, que es otorgar perdones a las personas que están condenadas. No, ahí yo creo que Mario capaz no ha leído bien la sentencia, pero la sentencia de abril del año 2009, primero, tiene la parte considerativa un capítulo que se llama Crímenes de lesa humanidad. Y en ese capítulo los jueces explican por qué Barrios Altos y La Cantuta constituye un crimen internacional. Y el vocero alterno de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput, dijo que el propósito del presidente Pedro Pablo Kuczynski con el indulto humanitario a Alberto Fujimori es reconciliar al país con miras al bicentenario de la independencia. En entrevista con Canal N dijo que esta decisión presidencial está argumentado en un informe médico que deberá ser explicado de manera minuciosa por el Poder Ejecutivo. Cheput ha señalado además que será necesario que el jefe de Estado se reúna con las víctimas del fujimorismo para hacerles saber las razones que lo han llevado a tomar esta polémica decisión.
El legislador oficialista manifestó que el miércoles se va a reunir la bancada para evaluar este tema, así como las posibles renuncias de Alberto de Belaúnde y Vicente Ceballos. El Congreso se decía que habíamos pactado y era simplemente especulativo. En ningún caso se ha tocado este tema del indulto como mecanismo de negociación. Pero lo que anima al presidente a tomar esta decisión no es solamente el deterioro de la salud de Fujimori, evidente, sino ese propósito de tratar de reconciliar al país, ¿no? Que yo creo que eso va más en el fondo del asunto de lo que lo ha llevado a tomar esta decisión, que es compleja. Una reconciliación que de pronto vendrá acá, no se sabe cuántos años, porque en estos momentos parece que el Perú está dividido. Mira, hay que evitar ese nivel de confrontación. Yo, desde ese punto de vista, aliento a que tomemos las cosas con mayor calma. Porque si se da, yo sí considero indispensable, y esta es una posición personal, que un alto funcionario del Ejecutivo, si no el propio presidente, converse con las víctimas. Las víctimas del fujimorismo merecen una explicación directa del propio gobierno, pues ellos son los que se podrían sentir en cierta medida afectados por esa decisión, y en una circunstancia como esa lo que le corresponde al Estado, más que al gobierno, al Estado, es tomar en cuenta a ese sector de víctimas. ¿Y va a salir Pedro Pablo Kuczynski a dar un mensaje a la nación? La verdad es que no lo sé, pero mira, independientemente si el presidente da un mensaje a la nación, la Premier también tiene unas conversaciones con la prensa o directamente con la opinión pública. Independientemente de todo eso, los que se consideran víctimas del fujimorismo tienen que tener un trato especial, directo, en el cual se les expliquen las razones por las cuales se ha indultado al señor Fujimori. Eso es indispensable, es fundamental, sobre la base de esta decisión que ha sido compleja para el presidente y también difícil, que son cuestiones distintas, permita, en la medida que el señor Fujimori también esté a la altura de las circunstancias, porque no lo vamos a ver ahorita en mítines partidarios y cosas por el estilo, porque le pasaría lo que le pasó a Crucillat. Sale para regresar. Él indiscutiblemente, si está enfermo, y eso lo dicen los informes médicos, no puede estar desplazándose o haciendo mítines o haciendo una vida política activa, pues iría en contra de su propia permanencia en libertad. Y el congresista aprista